buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy empezamos ya con la gente aquí, algo que no es habitual en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Conchi, ¿cómo estás? Hoy tenemos un nuevo invitado, viene por primera vez al programa. Cuéntanos, ¿de qué se Hola, trata? buenas tardes. Pues esta semana ha sido una semana muy intensa, que hemos estado viendo pues comentarios racistas y muy bestias, y entonces hablamos con Cheikh Dramet, que además él es presidente de SOS Racisme de Cataluña y además, bueno, viene trabajando en movimientos antirracistas y ¿cómo era? Panafricanistas. Sí. Es que lo ponéis difícil ya, panafricanistas, y llevan muchísimos años. Bueno, en realidad él es una persona que ha tenido que trasladarse de su país para poder sacarse un provecho, y por lo tanto queríamos que este programa fuera también desde la voz directa de las personas que viven ese racismo continuamente, ¿no? Que es muy fácil que nosotras nos pongamos a hablar de todo lo que están sufriendo, pero que lo importante es que las mismas personas que lo viven, ¿no? Que lo viven en su día a día, puedan decir, hey, estamos aquí, de su propia voz, y además decirlo de una forma más humana y que no sea todo como siempre o como tan serio que se está llevando. Así que, Cheikh, muchísimas gracias por decir que sí a la primera, por estar aquí y por dar voz a los que no tienen voz. Hola, pues nada, muchísimas gracias a vosotras por la invitación. Un placer poder estar aquí. Un poco en tiempos un poco tristes y, como bien dices, pues nada, se oyen muchas cosas, se habla siempre de inmigrantes, llamémoslo así, entre comillas, y es un poco también jodido, ¿no? Entonces, encantado aquí de poder también dar nuestra opinión, ¿no? Que no es lo más habitual, ¿no? En los medios de comunicación y en canales en general, ¿no? Uno va navegando por las redes y tranquilamente mi imagen encaja perfectamente. Si digo, hola, me llamo Mamadou, salté la valla y el gobierno socialcomunista me paga 7 millones al año. Así que, españoles, sois unos envidiosos, no sé. Un poco absurdo, ¿no? Pero este es el nivel y esto es lo que estamos viendo. Así que nada, no me enrollo de momento. Gracias y nada. Encantado de estar aquí. Un placer. Tenemos por ahí unos cuantos vídeos que hay que comentar porque hemos hecho varios mejunjes sobre lo que hemos vivido, y también hemos agarrado unos cuantos anteriores a otras, y así los comentamos un poco. ¿Qué te parece? Ponemos el primero, el que queráis, y comentamos sobre el primero, y entonces ya vamos viendo. Bueno, nosotros el programa al principio lo íbamos a hacer sobre la burrada de hijo de Mer, de los 8 millones de migrantes que quiere expulsar, pero claro, luego ha pasado lo de Torre Pacheco y eso se ha quedado como si fuese... Así que, Óscar, si quieres ponerse o poner el que quieres y lo vamos comentando, porque hay mucho material. Lo que nosotros denunciamos desde el principio es que si en los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos 1 o 2%, hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora, alentados por el bipartidismo. Ya desde los años 90 se han abierto nuestras fronteras. Por lo tanto, si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo, y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres. Pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios y de muchas plazas pues también ha cambiado y también no es la misma, y por lo tanto pues nosotros pensamos que esto, lo decía antes Samuel, hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo en nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres, y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y que además tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo, ¿no? Pues esto es la burrada que dijo Demer, a querer sobrevivir como pueblo. No sé, ¿cómo veis esto, estas declaraciones?
Pues yo la verdad iba a empezar también por eso, ¿no? A ese derecho a poder sobrevivir como pueblo, y entonces como, oh, pobre pueblo español, pobres personas blancas, ¿no? Que están en peligro de extinción, las teorías del gran reemplazo, y esa es la realidad, ¿no? Que yo creo que viven los españoles, es que es bastante absurdo, es ridículo, es penoso, es lamentable, pero por desgracia cala y funciona, ¿no? No importan los datos, no importa la realidad, no importan los contrastes, simplemente es un discurso que apela a emociones viscerales, directamente al odio, el odio más profundo, y es que nada nuevo, ¿no? Realmente son esos, hay que catalogarlos como nazis, como discurso de extrema derecha, como fascistas que son, porque es que no es nada nuevo, ya lo vivimos, ¿no? El capitalismo siempre trae crisis cíclicas y en esas crisis cíclicas quienes más sufren son las clases populares y ahí se infiltran con su discurso y cogen toda esa frustración, que también hay que hacer una crítica a los que se supone que son de izquierdas, que deberían garantizar, ¿no?, otras condiciones, pero es lo de siempre, ¿no? Es un discurso absurdo, es como Donald Trump, ¿verdad? Que al principio todo el mundo se reía, decía que no valía la pena, que no nos preocupáramos, pero ahí está. Y ahora, por ejemplo, con los paralelismos ahí están, ¿no? Con la migra es el mismo modelo, ¿no? Pese a que no tiene sentido, ¿no? Si le compro el discurso, empiezo por ella, Rocío de merde. Ah, no, perdón, que de merde es mierda en francés. No quería decir eso, que no se me confunda. Rocío de mer. O sea, perdona, disculpa, señora inmigrante, ¿no? Lárgate de España. O sea, y hay que empezar también a puntualizar y marcar un discurso, yo creo, que ya se lleva cierto tiempo haciendo, ¿no? Pero bueno, espero que podamos entrar luego, escaparnos un poco también de los discursos extractivistas y a veces paternalistas. Es como, yo no necesito, ¿no? Yo no soy ningún pobrecito, yo no vengo aquí a victimizarme. Yo soy español, yo soy catalán y la España que él defiende, esa cultura que ellos dicen, ¿no? ¿Cuál es? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el estereotipo típico español? Toros y siesta, ¿en serio? Entonces, ¿realmente toda la población española se siente representada con esa? De la misma manera que decimos que hay otra España, claro que sí, esa España es bien diversa, es de diferentes colores y soy muy cansino con esto, ¿no? Pero esa España es Lamine Yamal, Nico Williams, que qué bien que lo hacen, y todos los que son como ellos, ¿no? Todas esas personas no blancas que también son españolas y efectivamente que aportan el país, pero no necesitamos aportar simplemente al país para ser reconocidas como personas de pleno derecho. Y ahí es donde creo que debe centrarse el discurso. Si ellos dicen que hay que deportarnos a todos, yo, por ejemplo, hoy traigo esta camiseta de la ILP, regularización ya, ¿no? Por la regularización de más de 500.000 personas, sí, señor, y eso no es papeles para todos, sino que son personas que han estado trabajando en este estado y necesitan regularizar su situación para ser personas con derechos, simplemente, ¿no? Y hay que empezar a marcar eso, a estar orgullosos del discurso y a no titubear, porque creo que titubeando es como hemos llegado hasta aquí, ¿no? La derecha, la extrema derecha, los fascistas, los de siempre han tenido el discurso ahí muy claro. Esto para mí no es nuevo, no me sorprende, me entristece, ¿no?, que no se haya podido parar. Pero yo he crecido aquí, es que eso es lo que digo, yo soy español, yo he ido al colegio aquí desde los 6 años y en las plazas de mi pueblo la moda no era decir, ¿qué pasa, bro? ¿Me entiendes? No nos comíamos sushi, kebab, no, esto llega ahora con el mestizaje cultural también, ¿no? Pero la moda era viva España, fuera inmigrantes, lo leiro, ¿sabes? Entonces, siempre han estado ahí, simplemente ahora ya van a calzón quitado, ¿no? Les hemos dejado poco a poco ir introduciendo sus teorías del odio, porque de esto es lo que hablamos, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en Murcia y ojalá podamos comentarlo en profundidad un poquito más, pero cuando hablamos de discursos de odio es a esto a lo que traen, a patrullas vecinales, a gente indignada con una falsa sensación de miedo, que sienten la necesidad de tomarse la justicia por su mano. Y son todos fascistas, ¿no? A veces son vecinos confundidos, a los que han manipulado. Y permítanme poner el ejemplo de Reino Unido, que ya pasó también, con el caso de que un joven británico negro cristiano asesinó a 3 niñas, horrible, las apuñaló. Automáticamente en redes sociales, musulmán, refugiado, inmigrante, etcétera, etcétera. Se promueven linchamientos, progromos en la calle, ¿no? Incluso queman hoteles de refugiados. Y aquí siempre digo lo mismo. Ni siquiera, o sea, ¿cuál es el marcador de ser moro? Por ejemplo, aquí estamos hablando de personas que son españolas, que serán murcianas, pero por la apariencia ya, no, este es moro. ¿Cómo se determina entonces quién es español y quién no? No hay que permitirlo.
Lo mismo pasó también, ¿no? Hablamos del Black Lives Matter, Trayvon Martin, 14 años de atrás, un niño de 14 años asesinado por 2 vecinos que con el estereotipo de ver a un negro encapuchado haciendo ejercicio, llevaba auriculares, le dieron el harto y acabaron asesinándolo. A eso es a lo que llevamos. Primero son, no me gustan los moros, no, yo no, libertad, yo tal cual. Poco a poco vamos escalando y hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a permitir, ¿no? Es muy grave la situación, pero no es nueva. Entonces, yo creo que hay que seguir uniendo fuerzas, exponer a esta gente, porque es que no tiene ningún sentido. Yo he cotizado por España más que un montón de estos personajes que van ahí a decir España que España cristiana o no musulmana, por ejemplo, ¿no? Mientras le compran la bandera a una persona negra musulmana que seguramente está en situación administrativa irregular y está ahí sobreviviendo y representa todas esas proclamas del odio, ¿no? Y yo qué sé, es que es ridículo y muy triste, ¿no? A la vez es esa sensación contradictoria de que me río en su cara, pero es que a la vez no lo puedo entender, sinceramente. Has dado en el clavo, Chey. La verdad es que es una vergüenza todo lo que está pasando. Me imagino y estoy segura de que has cotizado mucho más que el señor Abascal. No tengo la menor duda. ¿Sabes? Para mí eres tú muchísimo más español sin la necesidad de subirte a un caballo. O sea, ahí eso es importante. La verdad es que cuando estaba mirando vídeos y cosas para poder pasarlo a los compañeros, me ha llamado la atención muchos comentarios. También estaba mirando comentarios del Garriga, del Endongo, ¿no? Y dices, bueno, es que, o sea, esta gente sabe que lo que están pidiendo de Mer, hablando de los 8 millones, es que estos se van a ir a su país. Es que los van a mandar también. No, eso, o como no hagan como el señor Trump que dice, no, pero mi mujer no. ¿No? Es como, sí, el resto sí, pero mi mujer no, ¿no? Entonces es como un poco bestia. Yo voy viendo, la verdad es que me ha llamado mucho la atención mientras lo veía. Y el otro día en la peluquería, después de hablar la semana pasada, fue justo antes de venirme aquí, hablábamos de la situación que se estaba dando con el tema de la migración, ¿no? Y yo vivo en Rubí hay pues una situación bastante importante de racismo. Es más, está Brian, que fue asesinado por los Mossos en el centro de Mossos. Y bueno, hay una situación bastante fuerte. Rubí no es precisamente un pueblo potente de dinero, es de gente trabajadora, ¿no? Y sin embargo, te vas a Sant Cugat y en Sant Cugat no hay problemas con la inmigración. No es un debate, ¿no? Y Sant Cugat es de gente de mucho dinero, ¿no? Te vas a mi barrio Buen Pastor en Barcelona, y hay ese debate, ¿no?, de la inmigración, que nos están quitando las casas, que nos están quitando trabajo y demás, pero te vas a Pedralbes y ese debate no está, ¿no? Y no está porque en realidad no les molesta la inmigración, porque la inmigración que les molesta a Vox y a esta gente es la inmigración trabajadora. La que tiene dinero, esa no les molesta la trabajadora. ¿No? Dicen, es que nos vienen a quitar el trabajo. Yo no, de verdad que no me imagino a Abascal limpiando el culo a su padre. Siento por decirlo así, tan bruta. Tampoco me imagino a Abascal limpiando el váter de su casa. Es que no me los imagino, ¿no? Pues mira, gracias a esa inmigración, esta gente pues puede dedicarse a soltar argumentos de odio contra esta gente en los plenos, ¿no? Y a ir incentivando a la gente que está en la calle, que no tiene ningún pudor, a hacer pogromos para ir contra la gente que va tranquilamente paseando la calle, que no ha hecho absolutamente nada, que ni siquiera ha hecho ni un alzamiento de voz, ¿no? Hace nada también en Piera se ha quemado una mezquita. Hace nada, creo que fue ayer o antes de ayer, están habiendo un aumento imparable, ¿no? Igual que se dio con las mujeres, se dio también y se ha dado con el colectivo LGTBI, también se está dando con el colectivo, que lleva ya mucho tiempo dándose con el colectivo migrante, y creo que hay que darle cada vez más voz, y no hay que tener miedo de poder decirle que son una panda de sinvergüenza, que son unos interesados, y que ahora mismo están utilizando al colectivo migrante, que es un colectivo bastante... que estaba en una situación bastante jodida, lo están utilizando para tener más votos.
y para generar odio, para que luego los votos se les vayan para allá. No lo están haciendo porque legalmente les interese que los inmigrantes se vayan fuera, ¿qué va? Lo están utilizando para conseguir más votos y para generar una tensión en la calle para que el trabajador se ponga en contra de otro trabajador. Y me parece una barbaridad. Rocky, ¿quieres comentar algo? Tú que has sentado ahora, que aún no has hablado. Sí, yo creo que lo que ha dicho Cheikh muestra perfectamente todo lo que está sucediendo. O sea, al final todo lo que se pretende con esto es criminalizar a la población migrante, sobre todo racializada, porque tampoco les vas a ver criminalizar a los alemanes y a los ingleses que vienen a España haciendo turismo, que provocan una gentrificación en todas las capitales, en Barcelona, en Madrid, y tampoco les vas a ver nunca, que es una cosa que me sorprende, porque ahora les veo rasgarse las vestiduras a todos los ultraderechistas en X y en otras redes sociales, les veo rasgarse las vestiduras con cosas como: es que ha habido 3 magrebíes que han agredido a un señor en Murcia. Muy bien, condenable totalmente y que vayan a la cárcel si un juez así lo considera. Pero no les he visto rasgarse las vestiduras de esa forma cuando hay agresiones de cayetanos todos los días en Madrid contra vagabundos, contra sin techo, contra gente así. Los que hace poco quemaron a uno vivo. Lo quemaron en Madrid y no les he visto rasgarse las vestiduras, no les he visto hacer quedadas para ir a la calle Salamanca, al barrio Salamanca, por ellos, a decirles: oye, cayetanos, que sea la última vez que más viva una persona. No les he visto y no les voy a ver, ni les vamos a ver ninguno de los que estamos aquí. No les vamos a ver porque esta gente, el problema que tienen, más allá de la gente como la que ha dicho Cheikh, que yo creo humildemente que es la mayoría, que son vecinos y vecinas nuestras que están engañadas, que están manipuladas por los medios de comunicación. Más allá de eso, yo creo que toda esta gente que se organiza de estos colectivos de ultraderecha, no les va a saber nunca ir ahí, porque al final acaban yendo donde les dice su patrón que vaya, y su patrón nunca les va a decir que vayan contra ellos. Nunca se lo va a decir. Porque al final toda esta gente que reside en el barrio de Salamanca y en todos estos barrios de ricos que, bueno, solamente tienes que pasarte por ahí para ver que no tienen ningún problema de pobreza, como tenemos en otros barrios, como el mío, por ejemplo, nunca les vas a ver ir ahí, porque son ellos quienes lo dirigen. Es que luego se las dan de: somos los defensores del pueblo, somos librepensadores. No sois librepensadores, no lo son. No lo son. Realmente solo van donde les dice el patrón, por eso no van a ir a censurar a la gente que quema vivas a otras personas. Es que la quemaron viva un vagabundo. Y les ha dado completamente igual. ¿Por qué pasa eso? Si fuésemos capaces de transmitir todo esto a la sociedad, que esto es un problema que tenemos, porque no tenemos medios de comunicación de gran alcance en las televisiones públicas y privadas, si fuésemos capaces de transmitir todo esto, íbamos a ver realmente cuántos son. Realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque detrás de todo esto lo que hay son lobbies, son empresarios, son los patronos de toda la vida, los señoritos de toda la vida que vienen a criminalizar a una parte de la clase trabajadora, que en este caso es el colectivo racializado, como lo hacen con el colectivo LGTBI, como lo hacen con las mujeres, como lo hacen con los pobres, lo hacen con todo, es su modus operandi, y esta es otra más, organizar pogromos medievales, porque esto que hemos visto en Murcia es medieval, es una imagen medieval y todavía estarán orgullosos. Creo que es totalmente lamentable todo esto que está pasando y creo que también tienen mucha culpa, partidos como el Partido Socialista, que ha estado en silencio con todo esto, que sigue en silencio a estas horas con lo que está pasando y que no toman ninguna medida, porque ellos pueden hacer, nosotros podemos hablar de ello, podemos contárselo a la gente, pero ellos pueden actuar. Ellos pueden acabar con esto esta misma tarde si quieren. ¿Quieren? Esa es la pregunta que yo haría. Sí, totalmente. Sobre lo que has comentado, a mí el viernes, creo que fue el jueves o el viernes, me vino una persona aquí en Petrer y me dijo, literalmente: hemos quedado con lo peor de toda casa de España para ir a pegar a los moros a Torre Pacheco. Esto me lo dijo a mí un chaval de aquí. No, os podéis imaginar de qué pie cojea, le voy a decir, es un nazi, ¿vale? Y así lo dijo, literalmente. O sea, la gente esa que dice son vecinos y vecinas de Torre Pacheco hartas,
no son vecinos y vecinas. Son nazis llegados de toda España. Esto la gente lo tiene que saber. Sí, yo la verdad... Están diciendo... Sí, dale. No, perdona. Acaba. Que además están diciendo que van a defender a este vecino, al que han agredido, y el propio vecino ha dicho que no se tienen que dar palizas en su nombre porque él no quiere eso. O sea, es que es una vergüenza completa. Es que es completamente vergonzoso todo. Yo creo que en la línea de lo que decía el compañero Rodrigo es que al final, o sea, vuelvo a decir lo mismo. Yo es que todo esto, o sea, ya lo he vivido. A mí me han llamado simio cuando era un adolescente, ¿no? Y en según qué plazas daba cosa pasar porque sabías que ahí estaban. Y efectivamente son los mismos que para entrenarse, ¿no? Pues salían de vez en cuando en grupo, como siempre, porque son muy valientes, salían en grupo de cacería. ¿Y qué significaba de cacería? Pues lo que tú dices, personas que están en situación de calle. En mi pueblo también quemaron a una persona. De hecho, la asesinaron quemándole los párpados, etcétera, etcétera. Estaba dormida, ¿no? Y apuñalaban, etcétera, etcétera. Por lo tanto, salir a cazar a menores, etcétera, a eso sí que se dedican. Y es que no es nuevo, por lo tanto es como wow, ¿no? Es otra oleada, a lo mejor ahora otra oleada tal vez televisada, tal vez con el impacto actual de las redes sociales pues tiene mucha más visibilidad y mucho más bombo, pero es que son la ultraderecha, y por eso vuelvo a insistir en eso, en que no es nada nuevo. Y por ejemplo, yo trato con muchos jóvenes, muchos adolescentes, voy también a institutos, hablamos de racismo, intentamos sensibilizar porque es súper importante, ¿no? Que no confundan a la juventud, que no confundan a los chavales, que no confundan, ¿no? Sobre todo también a personas racializadas, ¿no? Negras como yo, que tal vez, ¿no? Podemos vivir eso, pero no sé, por la presión del grupo, por encajar en esta sociedad, por el sentimiento de pertinencia, se pueden acabar comprando ciertas narrativas que son nauseabundas y vomitivas en ese sentido, ¿no? Y es que es evidente, ¿no? Que es bastante ridículo otra vez, que no es un problema tampoco, ¿no? Muchas veces, como se dice desde las tertulias y tal, de xenofobia, etcétera, ¿no? Es un problema de racismo puro y duro, ¿no? Porque el francés que está aquí inmigrante, ¿no? Durante cuántos años, ¿no? El número más elevado de inmigrantes en Barcelona, por ejemplo, eran italianos y franceses, ¿no? Pero el odio va dirigido contra otras personas, ¿no? Y cuando hablamos de que es estúpido, ¿no? Lo que decía la de Meg, esta de es que no se pueden integrar, es que claro, hay que traer a gente que se quiera integrar a nuestra cultura. ¿Qué cultura? La de comer al kebabs a las 6 de la mañana después de las fiestas. Y las culturas, tío, tienen mestizaje constantemente, la música, la forma de vestir. No es lo mismo, no tus abuelos, que ahora a lo mejor tal vez tus hijos. Por lo tanto, es como, ¿qué pasa? Queremos su comida, queremos hacernos lo guay, queremos hacernos los interesantes, pero a las personas de esas culturas no las queremos maltratar. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Es racismo, no es xenofobia, ¿no? Por lo tanto, es un racismo que es importante que esto también lo señalemos, que no va siempre solo contra colectivo inmigrante, porque vuelvo a decirlo, yo no inmigré por voluntad propia a España, yo tenía a mis padres aquí y me regularizaron, pero en cambio a mí me tocó migrar a Bruselas, estuve un tiempo ahí trabajando, limpiaba habitaciones de hotel y conocía mucha gente, y entre ellas gente española, como es normal. Y me oían hablar castellano por la calle y rápidamente nos relacionábamos. Pues lo mismo que los marroquíes, si tú estás en el extranjero, no lo sé, ¿no? Porque son el target ahora, pero ¿dónde quiero llegar? Que también conocía gente hablando español y yo, hostia, ¿tú eres español? Y me decían, no, súper ofendidos, yo soy belga. Y yo, ¿y eso? No, es que mis abuelos vinieron durante la guerra, mis padres nacieron aquí, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ella, no sé si ella en directo, la Rocío de Meg esta, ¿no? Es hija de inmigrantes, o a lo mejor sus padres son hijos de inmigrantes. Es que no tiene ningún sentido. ¿Qué pintan aquí, no? En ese sentido, entonces es súper chungo. La criminalización constante y la deshumanización. Hay que tratarnos como ratas. Y es que es bastante complejo y es algo estructural que se puede analizar desde el discurso político, pero no solo de la extrema derecha. Tenemos muy bien citado al PSOE en su época, como era Josep Borrell en la Unión Europea diciendo que Europa es un jardín rodeado de maleza, el jardín que hay que proteger. Por eso, con esa mentalidad se entienden pactos migratorios así. ¿Cómo puede un español creer que es más cercano culturalmente a un ucraniano que a un marroquí? Es que es absurdo, por favor. Tú miras el fenotipo de Santiago Abascal y a lo mejor le linchan si no es famoso, porque piensan que es un inmigrante o que es moro, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, joder, es bastante complicado y nos llaman a nosotros activistas
que lloramos con nuestro discurso, pero creemos que es muy complicado, pero tenemos que seguir dando la batalla. A veces hay discursos que parecen súper estúpidos, súper básicos, pero hay que darlos, hay que estar ahí, ¿no? Porque ellos llevan muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, desde mi asociación Sos Racismo Cataluña, cada año sacamos un informe que son un resumen, digamos, de todos los casos que se han llegado a denunciar. Y nos dicen que lloramos, etcétera, etcétera, intentan ridiculizar nuestras luchas, pero si bajáramos los brazos, en Cataluña nos hubieran expulsado a 6 Mossos por un delito reconocido de torturas a un joven negro y porque está grabado, ¿no? Entonces, es importante explicar detalles, intentar dar herramientas, organizarnos constantemente. Por eso valoro, ¿no?, también estos espacios, porque al final hay que tejer alianzas, etcétera. Es que, al final uno se ofende, ¿no? Y si pienso en la policía, tenemos a todos los agitadores estos, Vito Quiles, etcétera. Gente que tal vez te dirán la policía en situaciones, ¿no?, de violencia. Vimos a Facu Díaz cómo mostraba, ¿no?, la poli cómo borraba las imágenes de algunos jóvenes en el barrio de Lavapiés, etcétera. Y es como, pues sí, hay que formar tal vez nosotros a la policía o exponerlos y no desocupa, por ejemplo. Es que ahí es donde está el problema. Es normal, entonces, que vayan como van, que veamos lo que veamos y forman parte de todo este entramado y es súper impune, ¿no? En Cataluña, ¿no?, 2017, creo que fue, 2019, entraron con machetes. Un individuo de extrema derecha entró con machetes a un centro de menores, ¿no? Y podría seguir. Otro que entró con una navaja militar también, etcétera, y se compadrean con los agentes de la ley a veces en la calle. Hay completa impunidad. Están perfectamente orquestados desde los medios de comunicación. Y volviendo a las leyes Mordaza, y dejo paso a mis compañeros que me enrollo ya bastante, lo que quería decir, en el contexto de la ley Mordaza, estaba muy de moda el típico discurso de que estaba prohibido grabar a la policía, que estaba prohibido. Y era mentira, no está prohibido grabar a la policía. Lo que estaba prohibido era la difusión de esas imágenes o poner en peligro su integridad, ¿de acuerdo? ¿Cuántos chavales, cuánta gente les borran o les dicen que no para intentar, digamos, tapar ciertas denuncias? Pero luego, al otro lado, ves a Vito Quiles grabando a policías, sacándoles con la cara descubierta en sus canales de odio, de bulos, de difamación, y no hay consecuencias y no les pasa nada, ¿no? Entonces, eso también es importante señalarlo y estar activos ahí, y muy importante en los barrios donde más pasa esto, dar apoyo y dar herramientas, sobre todo a la gente joven, para que no se deje engañar y para que tenga también herramientas de cómo poder defenderse ante todas estas situaciones, porque yo no sé cómo vamos a terminar. Espero que no terminemos como en su momento. En Instagram, mira, el de Instagram de la cuenta de Vox te viene a decir: nosotros te deportaremos, refiriéndose a Serigne. Serigne es un ciudadano extranjero que tiene nacionalidad española. Por lo tanto no sé cómo se supone que le van a deportar. Es español, tiene todos los derechos como cualquier otro ciudadano con nacionalidad española. Y la verdad que es un error. Si quieres realmente luchar y evitar y mandar un mensaje de que no es racista, así mal. Y esto lo dice Ndongo. Que no lo dice un izquierdoso, ¡Que ojo! Es que es súper duro, al menos para mí verlo, ¿no? Porque es una persona a la que creo que mi trabajo con el activismo antirracista le defiende también si sufriera alguna paliza. Creo que en las leyes que hemos podido aportar, él también entra dentro de ese abanico y él no es estúpido. No es nada nuevo esto tampoco, ¿no? O sea, Ndongo es Samuel L. Jackson en la película de Django. O sea, él sabe dónde está. Él sabe lo que están haciendo. Y perdonadme, es que esto no es nuevo. A mí me han intentado ofrecer, no, Vox concretamente, pero otro partido de aquí de Cataluña que en la época que se vendía como tal, y hacen eso. Buscan a gente, ¿no? A lo mejor, yo que sé, una persona del colectivo LGTBIQ+, una persona racializada o un inmigrante, una persona, yo que sé, transexual, no lo sé, ¿no? Para intentar blanquear. Ndongo, mira, él sabe que ahí más o menos, más allá de la polémica, más allá de algunos insultos, ¿qué consecuencias está teniendo? Es más, tiene acreditación al Congreso de los Diputados, si no me equivoco.
campa por sus anchas, ¿no? Entonces, al final es así, él está en el carro de esta gente porque entiende que, bueno, que puede sacar cierto provecho. Lo que es triste, él no sabe que en el momento menos esperado, pues al final le van a dejar donde ellos consideran que es su posición, ¿no? Que es inferior a la de esta gente que defiende estas ideologías. Y también esto hay que destacarlo, que la gente que está ahí no es tan tonta. Nos podemos reír, ¿no? No es tan tonta, pero son unos grandes manipuladores de masas, ¿no? Pero sí, da una vergüenza, Ndongo, sinceramente, pues nos avergüenza muchísima gente y nada, no soy mucho tampoco de darle palos porque, como dice Silvio Agüero, pues las personas racializadas, nuestras comunidades también, nos merecemos tener a nuestros gilipollas, ¿no? Y sí que es verdad que además se nota, ¿no? Que cuando son ellos, los ataques son muchísimo más exagerados, ¿no? Y mira, ¿no? Caigo acabando haciendo una defensa, ¿no? De él, de pobrecito, pero no es de él, es de mis ideales y de mis valores, ¿no? Que incluso mis valores le representan y le defienden a él por mucho que vaya con el contradiscurso y con la contranarrativa absurda que sale por su boca y que solo sirve para blanquearles, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a ser racistas? Pero si, mira, tenemos a Ndongo aquí que dice que no, ¿no? Es muy triste. Yo, había una cosa que has comentado, Sheikh. Creo que somos más o menos de la misma quinta, o a lo mejor tú eres un poquito más joven que yo. Yo tengo 41 ya. Y recuerdo que en adolescencia habían pues, grupos que se organizaban en Barcelona, eran nazis, iban con palos, combates y con todo, se organizaban para ir por zonas, pues, zonas frecuentadas por personas migrantes y se organizaban para pegarles palizas. Esto estoy hablando de hace pues, 25 años o más, pero cuando yo empecé a verlos, ¿no? Yo en aquel momento estaba en movimientos anarcas y los movimientos anarquistas decidieron hacer lo mismo, pero al contrario. Es decir, pues si vosotros vais a buscar a personas migrantes, pues nosotros vamos a encontraros a vosotros, ¿no? Y es evidente que no se soluciona la situación así, pero ante la falta de apoyo institucional como había en aquel momento, la solución era teníamos que ponernos siempre al lado de la persona que estaba pasando por esa situación, ¿no? Yo en ese caso fue bueno, aparte de vivirlo con una persona anarquista que empezamos a ir a estos sitios, también vino una persona marroquí a mi instituto y no tenía ni pajolera idea de castellano, acababa de llegar y además estaba de paso, iba hacia Francia, pero estaba en una transición aquí porque necesitaba ciertos papeles, ¿no? Un chaval, te estoy hablando de 14 años, 13, 14 años. Ninguno en el colegio le habló, lo dejaban como un marginado y yo pues a base de señas y a base de dibujitos empezamos a hablar. Ahí es cuando yo realmente me di cuenta hasta qué punto llevaba la situación de racismo. Estoy hablando de 13, 14 años, ¿eh? Y a partir de ese momento es cuando me implico más en estos movimientos anarcas para hacer estos movimientos. Esto se daba hace muchos años y lo que es verdad es que no había internet. O sea, sí que había internet, pero no se utilizaba, no se visibilizaba y entonces no había como este movimiento de comunicación que sí que lo hay ahora. Tiene su parte buena porque se visibiliza la situación que se está dando, pero también tiene la parte mala de que hay hijos de puta, bueno, que la madre no tiene las culpas, pero que se están organizando en un chat donde dicen vamos a ir a palear a la gente, ¿quién se une? ¿No? Y esto está pasando en Torre Pacheco, está pasando en otros sitios que además están alentados por Alvise y toda esta gentuza. Entonces, hay que hacer algo que vaya mucho más allá. Aparte de regularizar, que eso es una cosa que es para realmente darle derechos a estas personas, eso es al margen, pero también hay que empezar a hacer un señalamiento de este odio que está destilando esta gente, que además lo están trasladando a mucha gente que solo se deja acompañar por esto. Es decir, estos son delitos de odio que al final acaban recibiendo la gente que está por la calle sin haber hecho absolutamente nada. Es decir, estaban hablando con gente en Murcia y chavales que les estaban apaleando que decían que yo no he hecho nada, no sé ni por qué cojones me han pegado.
pues no es ni medio normal. Y que encima vayan a cara descubierta, que vayan envalentonados, que no le tengan ningún miedo a la policía, que no pasa nada, que empiecen a golpear coches, que empiecen a hacer de todo y no pasa nada. Todo el mundo se indigna porque le han pegado una paliza a un señor mayor, que sí que es una puñetera vergüenza, pero cuando 3 pijos de Barcelona queman a una mujer en un cajero de la Caixa, eso no es un problema y no se indigna la gente, no se mueve la gente, ¿no? Y era lo que decía Rocky. Entonces creo que ¿qué podemos hacer? Porque a mí solo me sale el coger un bate y salir en contra. O sea, ahora mismo la rabia y la impotencia me sale pues me voy a ir a buscar nazis. Ya está, o sea, a lo mejor es que hay que coger un bate y actuar de la misma forma. Si las instituciones no están haciendo nada, pues es que a lo mejor tocará darse una vuelta y hacer recorridos por la calle para ver nazis y dónde están y que paren ya de buscar a la gente migrante, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la violencia no que no se pare con otra violencia? Porque al final esto, si no va a ser un ciclo de incendios en la calle, que esto ya lo vimos en su momento en Francia, ¿no? Cuando se incendiaron las calles por esa discriminación que hubo también, que además ahí me pilló en Francia, me pilló en París, y hubo una barbaridad de discriminación que salió en París y que además hubo un auge muy potente de movimiento migratorio de allí, que además fue bien, se conquistaron bastantes derechos, aunque lo señalaban mucho. ¿Qué podemos hacer aquí para que desde militantes de la calle, que en realidad no tenemos ahora mismo no tenemos ninguna representación, ni tenemos institución, ni tenemos nada, ¿qué podemos hacer, Sheikh? Pues sí, yo primero me gustaría destacar eso que has dicho. Yo vivo en Cataluña, vivo en Barcelona y, por ejemplo, cosas que he aprendido, entre otras cosas, de generaciones anteriores a la mía, ¿no? Y veía una entrevista a un señor que le hacían, él se llama Jordi, no diré más datos, pero fue militante antifascista en los 80, 90, ¿no? Y le preguntaban él por qué había acabado en movimientos antifascistas y él decía que en su época, pues bueno, no había muchos negros, etcétera, pese tal, y que acabó entendiendo que o militaba por conciencia o por supervivencia, ¿no? Y empezaron a militar y efectivamente eran grupos de personas que se organizaban y cuando salían a cazar o se enteraban de reuniones de grupúsculos neonazis fascistas, delincuentes criminales, pues efectivamente salían a plantar cara y salían a buscarles. Tengo una persona conocida a la que pido todo el apoyo también, que está encausada por más de lo mismo, ¿no? Unos nazis quedaron, estaban ahí en su maletero del coche, empezaron a sacar bates, puños americanos, tal, y salieron unos cuantos a perseguirles. Y efectivamente, él persiguió a uno, consiguió atraparlo, le dio un puñetazo y él fue el que terminó encañonado por parte de la policía, ¿no? Y eso es chungo y es muy jodido, ¿no? Pero quiero también destacar eso, a lo mejor eso pasó en Valencia. Quiero decir que, por ejemplo, en Barcelona no tenemos un España 2000, no tenemos un, ¿cómo se llaman estos? Bastión frontal, creo, y si están, o sea, no tienen mucha presencia. Vemos un poco a Dani de Desocupa, algunos que otros personajes. Sí que es verdad que hay movimiento de, por ejemplo, Boixus Noise, etcétera, ultras más vinculados también con el fútbol. Pero Alianza Catalana. Sí, totalmente. A mí lo que me han explicado, por ejemplo, ¿no? Otras personas, digamos, negras, ¿no? Que también es que no hemos descubierto nada, ¿no? Me decían, mira, los nazis en la calle, no, si huelen el miedo ya está. Y de donde ellos salgan, ahí estaremos. Ya los nazis, por ejemplo, de nuestras calles, de forma masiva, no se sentían tan impunes porque les partíamos la cara. Y así era, ¿no? Porque al final es complicado, pero es lo que te digo. Luego, por ejemplo, ¿no? Te pilla la policía, lo que sea, pese a que conlleva sus riesgos, desde luego que sí, ¿no? Pero ¿tú te crees que en España un grupúsculo de neonazis puede intentar ampararse al derecho, ¿no? Al agravante de delito de odio? O sea, señoría, a mí me acaban de agredir por mi ideología nazi, por favor, protéjame. Es que es insultante, ¿no? Cuando el agravante de delito de odio concretamente se genera, ¿no? Después de, muy mal explicado, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, justamente para proteger a los colectivos minorizados o las minorías en contra de los neonazis. Y en España, no digo que los jueces lo apliquen, no lo sé, pero ellos pueden ir a denunciar que son víctimas de delitos de odio, ¿no? Y en ese sentido es demasiado complicado en ese sentido. Volviendo otra vez, podemos estar con 1000 ejemplos. Efectivamente,
con toda la criminalización que se hace básicamente para generar esta sensación, este imaginario discriminatorio, sobre todo con la población blanca española autóctona, digamos, ¿no?, de que esta sensación de inseguridad, de miedo, que es falso. Yo veo por comentarios cuando intervengo en redes o algo, es que si vas al Raval, perdona, vivo en el Raval. Y mi problema no son los inmigrantes, mi problema es que a lo mejor la poli me para demasiado, por ejemplo, ¿no? Y poner un poquito eso sobre la mesa. Vox vino a hacer un meeting, lo que se llama Vox versus Raval. Vox vino a hacer un meeting en la Rambla Raval, donde nos llaman estercoleros multiculturales, ¿no? Pues en ese estercolero multicultural la gente se enteró de que venían, se empezaron a organizar y fueron simplemente a hacerles frente. Pero se oía desde las calles como la gente jadeando en plan nazis, ¿no? Y como que se cagaron encima, salieron por patas y se refugiaron, entraron a un hotel, cerraron la puerta y llamaron a la policía. Y esto terminó. Lo digo porque no son tan valientes. No son tan valientes. Y vuelvo a decir, si huelen el miedo, estamos acabados. Si huelen el miedo, estamos acabados. En Reino Unido, que he puesto antes el ejemplo, pues efectivamente los grupúsculos organizaron a los vecinos para salir a la calle a agredir a gente si llegaron a quemar un hotel con refugiados. Pero también los vecinos y las vecinas se organizaron mucho y plantaron cara. Y también grupos antifascistas, antirracistas, que no solo iban a levantar las manos, ¿no?, que iban a poner el cuerpo, a decirles, hey, no. Y luego también las autoridades reaccionaron, hubieron detenciones, etcétera. Pero que yo sepa, con todo lo que está pasando en Murcia, no sé, no he leído ninguna detención de gente que está agrediendo. Es más, veo solo a 3 policías que poco pueden hacer, ¿no?, con toda esa gente, simplemente, oye, quieto, ¿no? Pero si son antifascistas, vemos porrazos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántos mítines, por ejemplo, en Lavapiés, en otros barrios, en Vallecas, por ejemplo, lo que pasaba, ¿no? Que sí, también eran blancos con la rodilla encima, con el meeting, etcétera, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Entonces es como, hay demasiada impunidad, hay un entramado muy grande, jueces, policías, abogados, ¿no? Y en las calles también. Y con esto quiero cerrar y le doy paso a mi compañero Rodri, que es que me enrollo, pero lo que quería destacar es que en el informe que nosotros sacamos, por ejemplo, las tipologías de casos más denunciadas de racismo anualmente en Cataluña, entre ellas, hay un top 3. Hay un top 3. Una de ellas es la violencia policial, ¿no? El abuso policial, el racismo que se sufre por parte de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Otra es la discriminación en acceso en derechos y la otra entre particulares. Bien, hace unos años que eso va subiendo y bajando entre ellas. Este año es entre particulares, pero lo que hemos detectado, por ejemplo, que entre esas agresiones y situaciones entre particulares, que ya puede ser una pelea con tu vecino, un encuentro en la calle, así un poco tal, que había una cantidad de discurso de odio brutal, brutal. Y que son los fascistas de siempre que hoy le dicen a nuestros jóvenes que defienden la libertad. No, es que ahora sí, hombre, tú no hagas caso, ¿no? Que hablas y te llaman fascista, pues di que sí, son ideas y hay que reforzarlo. Es que vuestras ideas no son válidas, no son bienvenidas. No, o sea, Hitler también quería libertad para acabar con cuántas personas. Perdón por la demagogia, pero entiéndanme. No, o sea, y entonces hay que dar mucho la batalla, hay que machacar mucho el discurso y como bien dices, Conchi, en la calle, pero yo creo que desde todos los frentes, desde la típica cena de Navidad con tu cuñado, con tus colegas, que es donde más cuela y a veces cala, pero a veces cala, porque son discursos que apelan a la emoción, apelan a la rabia y ya no te permiten reaccionar, van a lo visceral de ti. Y esto lo dice muy bien Julián Macías, ¿no? Que la mentira da clics, ¿no? Todo el clickbait, tú lo ves y tú ya vas para allí, apela a tu emoción. La mentira da clics, el algoritmo favorece a los clics y tenemos un ejército de gente generando noticias tan absurdas a veces, incluso cuando las leo relacionadas con la migración o con gente, no sé, qué dices, pero cala, pero la gente se lo cree, ¿no? Entonces sí, hay que empujar desde todos los frentes, estar unidas desde la diferencia, que cuesta mucho, ¿no? Hacernos nuestras críticas internas y de cara afuera no temer, o sea, ni mediáticamente, ni con el vecino de turno, ni en el trabajo, aunque cueste, ¿no? En todos los frentes, la verdad. El racismo no es una opinión, es odio. Y el odio, cuando se normaliza, cuando no se frena, termina en esta violencia insoportable que estamos viendo estos días en Torre Pacheco. Auténticas cacerías contra tus propios vecinos y vecinas por el color de su piel, por no ser blancos.
Hay que frenar ya esta insoportable violencia racista y para eso hay que regularizar inmediatamente a todas las personas que están viviendo aquí. Nadie sin papeles. No podemos mirar para otro lado, tenemos que frenar ya esta violencia racista. Hay que cortar en seco todos los discursos racistas en los medios de comunicación. Hay que cortarle el grifo a la ultraderecha y hay que cortarle el grifo a los discursos racistas que vemos y escuchamos todos los días en la radio, en la televisión, que leemos en los periódicos. Basta de racismo. Sí, justo yo quería decir algo de esto. Yo creo que el problema que tenemos, mayor problema que tenemos, es la difusión de todo este tipo de noticias, que justo le decía Cheik también, este tipo de noticias en todos los medios de comunicación masivos, en A3 Media, en Mediaset, en toda esta mierda que tenemos en la televisión, que están la opinión, cuando dicen la opinión pública se ha cansado, la gente se ha cansado. No, la opinión pública no, la opinión publicada. La opinión publicada es la que se ha cansado. Son los empresarios de turno, que son los que financian todo esto y están expandiendo todo este discurso de odio en sus medios, ¿vale? Están utilizando machacas, que por cierto, eso que había dicho Cheik de estos pseudo periodistas que tienen acreditación al Congreso, ya no la tienen desde esta semana. Por fin el PSOE se ha dignado a quitarle la acreditación, que ya era ahorita, de gente que no hace periodismo, hace un linchamiento público, porque luego publican lo que quieren y nunca les ves preguntando al otro lado esas preguntas incómodas que ellos dicen que hacen y esas verdades que cuentan, nunca las ves contar del otro lado, nunca les ves preguntar del otro lado. Pero yo creo que al final lo que está sucediendo es que el Partido Socialista ha sido connivente con todos estos discursos de odio porque le ha venido muy bien. De hecho, creo que en 2023 aumentó 1 millón de votos por esto. Creo que aumentó incluso la representación que ya tenía en las elecciones de 2019 por esto, porque permitió los discursos de odio. Pedro Sánchez fue capaz de venderse como si fuese el Che Guevara. La gente se lo creyó, porque al final los mass media es lo que tienen, que son los que instalan los marcos. Y creo que este es el mayor problema que tenemos. Creo que tomar partido en el siglo XXI es diferente a como se tomaba partido en los años 80 y 90. Creo que en el siglo XXI tomar partido, y voy a vender mi libro, he venido a hablar de mi libro. Creo que tomar partido es hacerse una cuenta de TikTok. Creo que es eso. Justo eso, además, nos va a permitir llegar a la gente joven, como estaba diciendo Cheik, que hay un problema porque la gente joven recibe este tipo de discursos, porque les dicen, si te llaman fascista no pasa nada, se lo llaman a todo el mundo que opina diferente, pues di que sí, que esto es lo bueno, es la parte buena de la historia, como dijo Ayuso. Y creo que es eso. Creo que tomar partido es hacerse una cuenta de TikTok, es hacerse una cuenta de Instagram, es participar en programas de este tipo para llegar a toda la gente joven, porque son los futuros más media, si no lo son ya. Esto a la ultraderecha lo han entendido perfectamente, lo han entendido antes que nosotros y por eso nos llevan tanta ventaja. Creo que ahora tomar partido, creo que ahora militar, parte de la militancia es en las redes sociales. Creo que expandir tu mensaje va a llegar mucho más que, por ejemplo, un mitin en la calle, porque en el mitin de la calle vas a llegar a 100 personas o 50 personas, con suerte y poquito más, pero como no te saquen en la televisión, poco tienes que hacer. En cambio, si tenemos redes sociales y conseguimos tener cuentas potentes, podemos llegar a decenas, cientos de miles o millones de personas en cuestión de minutos, como están haciendo ellos, como está haciendo la ultraderecha, como están colocando todos los marcos, todos sus marcos los están colocando en la juventud a través de las redes sociales. Y eso es una cosa que no hemos llegado a entender nosotros del todo, pero creo que poco a poco tenemos que ir llegando ahí, porque si no, esto no va a parar. O sea, hoy toca el colectivo migrante, el mes pasado al colectivo LGTBI, que estaban metiendo ideas a los niños, no, don't touch the kids, no toques a los niños, no metáis vuestras sucias manos. Cada mes va tocando un marco diferente. Cada mes instalan algo de odio, porque estas personas al final hacen una política, unos discursos políticos reactivos de odio. Al final lo único que intentan, lo único que proponen en materia social, porque en la económica ya los conocemos, que los ricos no pagan impuestos, los pobres no sufragan las pagas, que luego acusan de pagas a otros, pero los que cobran pagas son ellos, como Abascal, que no ha pegado un palo al agua en su vida. Al final lo que hacen es expandir todos estos discursos de odio
para seguir sufragándose sus chiringuitos, conseguir la suficiente masa social para que les apoyen, aumentar en las encuestas, como estamos viendo, de forma tan bruta como está sucediendo en el caso de Vox, pero también del PP. O sea, tampoco nos tenemos engaños de, bueno, por lo menos la mayoría no la tiene Vox. No la tiene Vox, la tiene el PP de Ayuso, que se ha comido, o sea, en Vox en la Comunidad de Madrid apenas existe, porque Ayuso se lo ha comido. Os podéis imaginar por qué. ¿Qué tipo de discurso tiene esta señora? O sea, al final esta señora dio un discurso como el de Vox, rozando la locura. No necesita que haya una extrema derecha porque ya la representa ella, ya está muy bien representada. Y todo esto se consigue con los medios de comunicación. Todo esto se consigue o con las televisiones o con las redes sociales. También con radios, periódicos, etc. También creo que tenemos que tener la capacidad nosotros de generar nuestro propio contenido en periódicos, en radios, en podcasts, en redes sociales. Todo lo que sea ajeno a todas las televisiones, tenemos que ser capaces de tomar tomamos esos espacios, los van a tomar ellos como ya han hecho y van a conseguir una masa social de gente joven, espectacular, que sin tener ni idea de lo que están defendiendo, porque al final no tienen mucha idea de lo que defienden, en 2 minutos te sientas con alguien, hablas con ellos y a los 2 minutos se ha quedado sin argumentos porque más allá del vídeo de TikTok de 50 segundos que han visto, no tienen nada, no hay nada que lo sufrague. Esta gente son expansores de odio, lo único que hacen es expandir odio, odian a las mujeres LGTBIQ+, odian a los migrantes, odian a la gente de izquierdas, odian todo. Es lo único que proponen. No proponen nada más. Sus propuestas son todas odio, odio, odio y odio. Y en economía, pues pagas tú y yo no, porque yo tengo más dinero que tú. Es un infierno fiscal España. Eso es todo lo que Estoy viendo estas imágenes de Torre Pacheco en Murcia y desde aquí quiero hacer un llamamiento a terminar de una vez por todas con esta basura y esta violencia racista. Y la única forma de hacerlo es con una regularización inmediata de todas las personas migrantes que están en España en situación administrativa irregular, porque si trabajas aquí tienes derecho a trabajar con derechos laborales garantizados, acabando de una vez por todas y cerrándole el grifo mediático, tanto en los grandes medios de comunicación como en las redes sociales, a la ultraderecha racista que está extendiendo el discurso de odio, porque no son opiniones, es discurso de odio, que permiten que después se prenda la llama de la violencia en las calles y, por supuesto, fortaleciendo los servicios públicos, que es la única manera de garantizar que todas podamos vivir aquí en libertad y con derechos. Eso es. Claro, Rocky, tú has dicho las redes sociales, ella ha dicho las redes sociales, y es que la realidad, o sea, ahora tú te metes en TikTok y cualquiera así, de repente te pone un vídeo y tiene 1 millón de visualizaciones. Y el algoritmo, claro, tú ves eso y el algoritmo te va a sacar algo parecido a eso. Y al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola y acabas, pues eso. Como te has dicho, no hay que pagar impuestos porque no sé qué, el migrante me está quitando la vivienda, cuando ellos ni siquiera tienen para nada, pero te lo están quitando la vivienda, o tú cobras 800 euros por culpa de ellos. Y está calando este mensaje y por eso los Vox tiene desde los 18 hasta los 25, creo que es, una masa votante bestial, pero bestial. Y gracias a TikTok, a youtubers fachas como Infoblogger David Santos, en fin, toda esta gente. Entonces, necesitamos, como sea, ganar las redes sociales, ganar TikTok, ganar Instagram, más que hacer un meeting en Madrid, que sí, va a ir gente, lo va a ver, pero no es lo mismo. O sea, de verdad, hoy en día un directo en TikTok te va a dar más votos y te va a hacer ganar más la batalla cultural que cualquier meeting que vayas a hacer de verdad, en cualquier sitio. A ver, a los meetings van los convencidos. Eso es así. Claro. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, claro, las redes sociales, si al final lo tiene toda la derecha y la extrema derecha, a mí es cuando hubo el debate este de tenemos que salir de Twitter. Digo, los cojones, voy a salir de Twitter. Si me salgo de Twitter, si nos salimos toda la izquierda de Twitter, entonces ¿qué va a quedar? Les regalamos también esa red social, ¿no? Que al final me da igual quién sea quien la crea, ¿no? Vamos a intentar darle marcha a todo y ya está, ¿no? Justo... Yo me tengo que marchar ahora, pero justo había un comentario, que esto lo veo mucho en las redes, dice, pero voy a ser racista si yo tengo un amigo negro. Imagino que esto lo habéis escuchado un montón de veces y a mí me hace gracia, es como, los quiero a todos fuera,
pero a mi amigo no, pero yo no soy racista porque yo tengo un amigo que es negro, ¿no? O tengo un amigo que es moro. Es como, vamos a ver, ¿te estás escuchando, por favor? Pero al final es el mismo discurso que ha escuchado el del youtuber, excusándose cuando le dices, hostia, pero si ese es un comentario súper racista, ¿no te has dado cuenta? Y dicen, no, ¿cómo voy a ser racista si yo tengo un amigo? Entonces es como horroroso y le falta, pues falta, sí que es verdad que falta como mucho discurso democrático, que parece que no, pero lo que falta es democracia y humanidad. También pasa con lo que pasó en Palestina, es decir, que no es una cuestión o sea, ya más allá de derechos, que sí, es una cuestión de ser humanos, es decir, da igual el color de piel que tengan, da igual dónde hayan nacido o dónde hayan nacido sus padres, es que da igual, al final somos ciudadanos del mundo. Hoy estoy aquí, a lo mejor mañana me toca irme a otro país, porque ya pasó en la época de Franco. Yo tengo familia que tuvo que emigrar a Francia, que tuvo que emigrar a Argentina, y no los trataron mal, menos mal, que menos que tener empatía, y aquella gente que tiene que venir aquí, noten que por lo menos estamos aquí para darles un espacio humano en el que puedan sentirse desarrollados y puedan sentir que son personas como todos, como el resto de gente, ¿no? Porque al final son personas que tienen mucha inteligencia, que tienen, incluso hay gente que viene con estudios, otros que vienen desde pequeños y los estudian aquí. ¿Por qué no tienen derechos? ¿O por qué no tenemos que dejarles que tengan derechos? ¿O por qué van a tener menos derechos que nosotras, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre su españolidad y la nuestra? A mí hay un discurso que me gustó mucho que dijo, bueno, también que como soy catalana, bueno, catalana con raíces murcianas y gallegas, con eso digo todo, pero dijo que no querían a los catalanes porque querían ser catalanes y tampoco quieren a los extranjeros, a los inmigrantes que quieren ser españoles, ¿no? Entonces, como ¿a quién quieren? Pues es que es el ejemplo real, en una frase muy pequeña, de todo ese odio que en realidad no saben ni siquiera lo que quieren. Es señalar, señalar y señalar para que no se hable de la nula política que quieren implantar, para que no se hablen de las corruptelas, que no se hablen de los puteríos y que no se hablen de las barbaridades que acaban haciendo siempre. ¿Qué es lo que está pasando? Nadie está hablando de que Vox está ahora mismo con un tema de corrupción del partido. Todos están hablando de lo malos que son los inmigrantes. Al final también hay que ver un poco, bueno, no hay que ver, hay que darle la vuelta a todo esto porque están jugando a una situación muy peligrosa que está poniendo en peligro a gente solo por su color de piel, y eso no puede ser. Yo por ahí quiero ver el vídeo de aquel hombre que estaba repartiendo banderas por ahí. Sí, lo tenemos. Es para verlo. Sí, sí, ponlo, Óscar, ponlo si puedes. Es tremendo. Sí, sí. Yo muy breve. 860.000 pavos de multa, ¿eh? ¿Qué? A Vox 860.000 pavos de multa por financiación ilegal. Así. Sí, es que madre mía. Yo quería decir que la verdad aplaudo mucho las palabras de Belarra y de Irene Montero, porque sí que es verdad que desde movimientos antirracistas hace tiempo que venimos pidiendo eso, ¿no? De la misma manera que se es contundente, se está generando un discurso claro, se empieza a reforzar en torno al antirracismo, es muy importante, ¿no? Al igual que se ha hecho con el feminismo. Y las meto aquí, no las meto porque, no, más que nada porque hayan salido, porque me parece muy importante poder mencionarlas y, por ejemplo, en foros, espacios de gente migrante, yo a veces hablo de esto y meto la cuña, ¿no? Les pregunto si realmente les afecta más que en el colegio o que en su vocabulario se diga todes o que le estén subiendo, por ejemplo, el salario, ¿no? A su madre, que a lo mejor las pensiones, no sé qué, que se esté aplicando a lo mejor por políticas que intenten mejorar tu condición, ¿no? O sea, eso creo que es muy importante y también forma parte de lo que decís, de dar la batalla cultural, porque a veces sí que es verdad, ¿no? Nos dejamos llevar por los instintos más primarios o a lo mejor, ¿no? Las identidades pesan mucho y yo de esto sé algo, ¿no? Que me siento español, catalán, soy yajanque, soy wolof, etcétera, etcétera, pero muchas veces cuando te niegan, ¿no? Tu identidad española a lo mejor te aferras a otra cosa y tanto yo soy así, yo soy esto, nosotros somos lo otro y es como
todo eso, vale, me parece muy bien, ¿no? Pero en la práctica, ¿quién te está facilitando la vida? Tú como persona inmigrante, tú como persona hijos de inmigrantes, porque al final estos, con todo lo de la criminalización, con estos discursos, ¿no? Súper racistas, con estos discursos supremacistas blancos, etcétera, etcétera, al final también se busca algo y es la fragmentación. Hola, buenas tardes. Clases populares. ¿A cuánto vale la bandera? ¿Cuánto vale la bandera? A 5 nomás. ¿Se hace negocio? Un poquito para comer. Venga, pues... ¿De dónde es? De Perú. Pues mucha suerte. No tengo bien. Mucha suerte en la venta de banderas. Muchas gracias. ¿Solo vende banderas? ¿Son del mismo tamaño? Banderas pequeñas y grandes. Venga, gracias, amigo. Gracias. Vamos aquí. Un señor con una cacerola. Este es uno, pero es que hay otro. ¿Es que lo viste, Cheik, este vídeo? Yo sobre todo vi otro, que sale un chico negro africano con una chilaba toda blanca, también con bandera, y de fondo lo único que se oye es España cristiana y no musulmana, España cristiana. Ese también lo tenemos. Toma bandera por aquí, toma bandera por allí, con toda su chilaba blanca, que solo le faltaba decirles Bismillah y Alhamdulillah o Allahu Akbar cuando les daba la bandera, ¿me entiendes? Y entonces lo mejor de eso, perdón, pero lo mejor de eso es que digo, bueno, va, me voy a meter en los comentarios un poco, ¿no? Y muchos se reían, ¿no? De madre mía, tío, si es que sois unos payasos, ¿no? Y salían los defensores aún, toda la borregada diciendo, no, si viene a trabajar de forma legal y te integras, bienvenido. Y yo pensando, a ver, si está en esa situación, vendiendo banderas de España, a gentuza como vosotros, perdóname que te diga, ¿vale? Que a lo mejor no tiene papeles, a lo mejor es una persona que llamáis vosotros ilegal, que ninguna persona es ilegal, súper importante, migrar es un derecho, lo que pasa que en la sociedad se aplica depende para quién, pero es como, no, o sea, es contradictorio, pero así de estúpidos son, ¿no? Pero los que están detrás no son estúpidos, ¿no? Mueven a las masas, con la herramienta más primaria, que es el odio, porque la diferencia es positiva. La diferencia es es una positividad para esta España. O sea, es un beneficio, es una riqueza espectacular. Entonces, hay que ser claros, contundentes, que eso es lo que decimos siempre, ¿no? Y confrontar y a la vez generar nuestros marcos alternativos. Y muy de acuerdo con que hay que estar en TikTok, nosotros lo decimos en nuestra entidad, ¿no? También que necesitamos una cuenta de TikTok porque es súper importante estar ahí. Yo a veces me aburro, comento, la gente me dice, ¿pero qué haces? No hagas el tonto, no les comentes, ¿no? Y es como, no, yo comento y yo me río de ellos. A mí me llaman mono, le digo, mono, no, King Kong en tu cara, ¿me entiendes? ¿Sabes? ¿Qué más quieres que te diga? Payaso, ¿no? Vete a tu país. هذا هو اللي فهم الحياه اصدقاء ومدير المظاهرات المهاجرين هو كيبيع لهم الرايات كاع ما بصور عليهم كاع. Es tremendo el vídeo este. Es que es tremendo. Porque les pone la contradicción en toda su cara. O sea, por eso digo, ¿veis qué tan importante es este tipo de cosas? ¿Qué tan importante? ¿Cuántas reproducciones tendrá ese vídeo en TikTok para ponerles el espejo delante y decirles, esta es la realidad? Al final tenéis que comprarle banderas de España en vuestra manifestación con banderas de España, que no representa a España, que eso también les hace bastante daño, porque España también soy yo, España también es Conchi, también es Cheik, también es Serín, también es Sixto. España somos todos y todas, y todes, aunque les joda. Y este tipo de vídeos sirven para que la gente vea las contradicciones que tienen de cómo intentan expandir odio al inmigrante a la vez que compran al inmigrante, a la vez que, como decía Cheik, van al kebab, se van a Marrakech, están por las playas del Rif haciéndose vídeos para su Instagram y para su TikTok. Mira qué pedazo de playa la que he venido. Y están en Marruecos. Y le compran la camiseta del Madrid a alguien que la está vendiendo en venta ambulante. O sea... No, pero si te vas a Marruecos, como no lleves velo, ¡ojo! Claro. Te vienen con ese tipo de gilipolleces, ¿sabes? Que al final, pues te das cuenta de
que la población en general que sigue este tipo de ideologías, que ahora está como de moda, porque al final el problema es que esto somos un poquito por moda. En el 15M, cuando pasó el 15M, todo el mundo quería ser asambleario, todo el mundo quería estar en contra de los desahucios, quería estar en contra de los bancos. Ahora se ha movido la ventana de Overton a la derecha. Bueno, se ha movido, no, la han pegado una hostia que la han empotrado contra la derecha del todo. Y tenemos aquí otra vez a la juventud hitleriana expandiendo discursos de odio en las redes sociales. Por eso, sí, Cheik, haceros cuenta de TikTok. Hacerosla ya. Y a combatir contra ellos directamente. Vais a notar una cosa que me encanta porque es súper llamativa, cómo van todos en manada, todos los trolls, a intentar echaros. De ahí, estáis muertos, no valéis para nada, la izquierda está muerta, que le jodan el antirracismo, esta es la verdad, los hechos alternativos. Van todos porque no quieren que estemos ahí, quieren que nos vayamos. Totalmente. O sea, en el alma. Totalmente. Y por eso hay que seguir. Por eso hay que seguir. Claro. O sea, a mí me hicieron una entrevista, ¿España es racista? Para mí sí. ¿En base a qué? A lo que he vivido aquí desde que tengo 6 años, ¿no? A la que han vivido mucha gente parecida a mí y a lo que tal vez he podido estudiar. ¿Eso significa que estoy señalando a los españoles? ¿Eso significa que odio a los españoles? No, la verdad, el racismo hay que desvincularlo de la moral. Puedo ser buena persona y tener comentarios racistas, actitudes racistas o prejuicios y estereotipos, o tal vez salir a la calle a por inmigrantes porque es que España se hunde, ¿no? En ese sentido. Entonces, efectivamente, como dice Rodrigo, automáticamente, mensajes privados, más allá de los comentarios, que yo me río. Simio de mierda, te voy a tal, mono, no sé cuánto. Si España es racista, ¿qué hace aquí? Y el mensaje es claro, y tengo que llegar a TikTok para decirlo claro, ¿no? No lloro, lucho. Delante del racismo, lucho. Cada situación de racismo la denuncio. ¿Por qué no te vas a tu país? Podría decir 1000 cosas. Porque España es mi país, pringao. ¿Por qué no te vas a tu país? Porque delante del racismo lo combato. Y luego si eso ya me voy. ¿Por qué no te vas? Porque me iré cuando yo quiera, no cuando me lo mande un fascista como tú, ¿no? Y como decía el hijo de Fela Kuti, no con lo de Free Africa, Free Gaza, Free Congo, no. Liberemos Europa. Liberemos Europa del fascismo, del nazismo, del machismo, del racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguro que no tendremos imperios que necesiten llevar democracia y libertad a Libia mientras le chupan del grifo. Y ojo, siempre pongo el ejemplo de Libia porque fue la OTAN con Sarkozy y Gaddafi quien decidieron invadirla. Y a día de hoy, mira lo que pasa. En 2019 nos manifestamos porque se esclavizaban a personas en Libia, cuando antes era destino migratorio de personas africanas negras, ¿no? Entonces, vale, me voy por las ramas, perdón que te he cortado, compi, pero sí, desde luego, hay que estar ahí y reforzar nuestros marcos mentales, nuestros discursos y no pasar porque sí, ya hemos pasado durante mucho tiempo. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Al final, quien tiene la capacidad de instalar marcos es quien tiene la capacidad de controlar la opinión pública. Esa capacidad ahora mismo no la tenemos, en la realidad, ojalá la tuviésemos, porque todo funcionaría mejor, porque al final, cuando te vienen, porque también hay mucho discurso antipolítica, que luego la gente que cae en el discurso antipolítica es la gente que acaba comprando todos los marcos de la ultraderecha, porque cuando no sabes nada, cuando no tienes ningún tipo de marco mental, lo que haces es repetir lo que más escuchas. Y lo que más se escucha ahora mismo es pues tonterías de estas de España cristiana y no musulmana. No, España no es cristiana. España es un país laico. Y tú si quieres ser musulmán, pues eres musulmán. Y si quieres ser cristiano, cristiano. Y si quieres ser hindú, hindú. Me da igual. Eso es España. Pero lo que más se escucha son ese tipo de discursos y al final quien cae en la antipolítica, que esto le interesa muchísimo a la ultraderecha, es vótame a mí o no votes. Y lo que le interesa al PSOE es, si quieres parar a esta gente, que por cierto les ha salido Regulinchi, que ayer lo puse en X, lo de vota al PSOE para parar a la ultraderecha, les ha salido Regulinchi porque están ahora más venidos arriba que nunca y eso lo están gobernando ellos. Eso nos dice mucho de para qué sirve votar al PSOE, que en mi opinión es para nada, porque son otro partido de régimen más. Esto al final, si no somos capaces de instalar nuestros marcos, yo creo que nuestro campo de batalla para dar la batalla cultural a día de hoy son las redes sociales. Por eso tienen a todos estos machacas que son los reyes de las redes sociales. Les pagan las cuentas, les pagan las views, les pagan todo, les pagan likes, con tal de que tengan una... No, les pagamos a veces, ¿no? Sí, a veces les pagamos. Efectivamente. Sí, eso es lo peor de todo, que a veces
se les está sufragando con dinero público, estos de las paguitas, estos que decían, no, es que las paguitas, es que la izquierda y las paguitas, no sé qué, estos otros chiringuitos. ¿Cuántas veces te habrán dicho que eso es racismo, es un chiringuito para cobrar dinero? ¿Cuántas veces te lo habrán dicho? Pues como todo lo que tenga que ver con la liberación de la clase trabajadora, te van a decir que es algo para cobrar dinero, que es un chiringuito que te has montado, porque quieren desviar la atención de que no tienen agenda. Su agenda es odio. Odio a los verdes, odio a las mujeres, odio el feminismo, odio el antirracismo, odio el antifascismo, odio a todo. No tienen ningún tipo de agenda. Y el problema es que no estamos siendo capaces de contrarrestar este tipo de discursos y instalar nuestros marcos mentales en la sociedad. Están siendo capaces ellos. También esto es mucha culpa, porque con todo esto que estamos hablando se acaba en un minuto si el gobierno quiere. Se acaba en un minuto. Se termina. Todo esto que han montado en Torre Pacheco, toda esa gente a la cárcel. ¿Por qué están pegando una paliza delante de la policía? Pues vamos, hacemos eso en una manifestación, yo qué sé, de Palestina o de vivienda y 300 o 400 vamos a la cárcel. Pero de una, ¿eh? De una. O sea, sin pasar ni por calabozo, directos a la cárcel. Terrorismo. O sea, es lamentable. Claro, te meten algo de terrorismo, de cada organización terrorista o algo así. Como hayas quedado 5 minutos antes por el WhatsApp, bueno, quedada organizada, terrorismo, grupo terrorista organizado. O sea, es que es tan lamentable que al final están entrando en juego muchos factores que hace unos años parecían imposibles, pero que a día de hoy es la realidad que estamos viviendo. Por eso es tan terrible toda esta situación. Por eso está pasando todo lo que está pasando, porque se ha sido connivente. Todo esto, o sea, Vox no llegó al tablero político y dijo, aquí hay que patear negros y echarles de España. No, llegaron tranquilamente, llegaron despacito, fueron poniendo todos sus marcos en todas las televisiones públicas y privadas y al final hemos llegado a que seguramente vamos a ver a Santiago Abascal en el próximo pleno, si es que se levanta a la hora que toca, porque igual se levanta a las 3 de la tarde, le vamos a ver diciendo que es que lo de Torre Pacheco es la ciudadanía, los españoles se han cansado y se están defendiendo. ¿Pero defendiendo de qué? ¿De qué? Si nos tenemos que defender de esa gente, de gente como Santiago Abascal. De esa gente nos tenemos que defender porque esa gente es la que va a acabar con todos los derechos de todo el mundo. O sea, hoy es el colectivo inmigrante, mañana será el colectivo pobre y cállate que tú no eres jefe de la empresa del sindicato vertical franquista y ya está. Y a vivir con lo justito. O sea, eso es algo que la gente no está siendo consciente de ello. Se piensan que esto es guay, que mola, sobre todo la gente joven. Se piensan que esto es guay, que mola, pasarte por al lado. Yo estaba en mítines y te pasaban 3 o 4 chavales, también te voy a decir que no son muchos, pero sí que pasaba alguno y decía, y te soltaba, ¡viva Vox! Y te quedas, ¡viva Vox! Pero si va medio tatuado y tu novia va con un top, ¿tú de verdad sabes lo que piensa esta gente de eso? Si de verdad lo supiesen, no estarían diciendo estas gilipolleces. Lo que pasa es que no somos capaces, pero lo seremos. Yo confío en que lo seremos. Porque para algo tiene que servir. Todo esto sirve para algo. Porque al final, cuando ha pasado esto a lo largo de la historia, siempre ha habido determinada población que ha decidido dar la cara, que ha decidido poner el cuerpo, como ha dicho Cheik antes, que no solamente es levantar las manos, también es poner el cuerpo, también es decir, aquí estamos y no os tenemos miedo, a ninguno de vosotros, porque la mayoría sois manipulados y los 4 que quedan, que son los que sí que tienen cabeza y sí que saben lo que están haciendo, a esos 4 se los tumba fácil. Solamente tienes que sentarlos delante tuya 5 minutos. No tienen para más, no les da para más. Solamente saben gritar, odiar y pedir exenciones económicas, claro. Que luego las amnistías fiscales, si tú quieres saber quiénes están detrás de todo esto, te miran la amnistía fiscal, la lista, y son todos esos. Los empresarios y los señoritos, como siempre. Sí, totalmente. Conchi se ha tenido que ir. Creo que, Che, tú también tienes que ir ya, ¿no? Yo en breves me debería Vale, ir. no, vamos a cerrar ya. Yo quería darte las gracias por estar hoy aquí porque me ha parecido muy interesante lo que has contado y ojalá tuviésemos mucho más tiempo. Por supuesto, estás invitado cuando quieras a este programa. Y yo, por terminar, quiero decir a la gente que no tenga miedo, que le plantemos cara a esta gente, a estos fascistas, porque como ha dicho antes, son muy cobardes. En cuanto te tengas delante, se van a asustar y van a salir corriendo. Y que de verdad el discurso de odio no puede caer en la sociedad. No podemos ir a pegarle palizas a los migrantes, a los moros, a los negros, como si todos fuesen lo mismo, porque no lo es. Y de verdad, si hace falta salir a la calle, vamos a salir, vamos a plantarles cara, porque
no les tenemos miedo, así que nada. No les tenemos miedo y gracias de verdad por el espacio y yo invitaría, o sea, saldría diciendo, ¿no? En general, a todas esas personas blancas españolas que van a esos sitios y no se consideran racistas, que salen a la calle a violentar y no se consideran racistas, que entiendan lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de privilegios hablamos de eso, de que ese discurso de Vox va a gente como yo, ¿me entiendes? Y yo no puedo votar y por eso lo hacen. Por eso lo hacen y ellos tienen el privilegio del voto y que entiendan que no les estamos culpando, no les estamos llamando que todo esto sea culpa suya, pero que antes de comprar ciertos marcos que sepan que tienen un poco de poder y que estar ahí hace daño a casi todas las personas migrantes, que luego van diciendo de que no solo los que delinquen, solo los que tal. Ojo, si realmente no se consideran racistas, si no se consideran de ultraderecha, si se consideran patriotas, que sepan que con el odio no se está aportando a la patria. Y si aún así pretenden ser violentos, ir a por nosotros, salir a cazar, como llaman, pues les estaremos esperando. Como bien dije en una manifestación, desde lo más profundo del estercolero multicultural, aquí estaremos preparados, aquí estaremos. Lo que le pasó al Vox que salió corriendo es que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Si nos provocan al final, no nos vamos a quedar de brazos cruzados ni nos vamos a tumbar permitiendo que nos metan palizas. Simplemente seamos antirracistas, seamos antifascistas y nada, sigamos trabajando juntas para que esto, la verdad, que mejore. Porque España es de todas, de gente como yo también. Rocky, ¿quieres decir algo por cerrar el programa? Sí, no, yo... para cerrar diría que más discursos de gente como Cheikh y menos discursos de gente como Rocío de Mer, con apellido holandés, pero fascista española. Totalmente. Así que, nada, luego muchas gracias por estar aquí, a la gente que... Gracias a vosotros. Chat, a la gente que ha visto este programa y nada. La semana que viene más seguiremos aquí dando la batalla cultural. Hasta luego. Gracias. Gracias. Adiós.